composición, qué es lo que contiene realmente ese alimento, vamos a poder lograr hacer ese tipo de actividades como tal, ¿sí? Muy bien. Nosotros comentamos de que los alimentos tienen la parte de lo que son las macromoléculas, ¿verdad? De ahí hablamos que pueden tener o tienen carbohidratos, tienen la parte de lo que son las proteínas, tienen la parte de lo que son lípidos, tienen la parte de lo que son las vitaminas y la parte de lo que son las enzimas. Pero hablamos con la parte de lo que es el agua, ¿sí? Comenzamos de que un alto porcentaje, estamos hablando de productos o alimentos que pueden tener arriba de un 95% de agua, ¿verdad? ¿Sí? El agua pues no se considera como un nutriente porque no va a sufrir cambios químicos durante su aprovechamiento biológico, pero que sí es necesario para poder realizar diferentes tipos de actividades como tal, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera. También a través de esa cantidad de agua, pues vamos a saber realmente qué tipo de proceso podemos someter, cómo va a ser ese comportamiento, ¿verdad? Cómo se va, cómo se va a compartir o comportarse, perdón, en la parte de lo que son los procesos como tal para poder sufrir esas transformaciones, ¿verdad? Para poder hacer un producto deshidratado, para poder congelarlo o poder determinar la carga microbiana que pudiera en algún momento tener ese producto, ¿sí? Y de ahí comentamos que la actividad de agua es el análisis de calidad más importante para la parte de lo que es la tecnología de los alimentos, ¿sí? Porque la actividad de agua, dijimos de que la actividad de agua me va a indicar esa estabilidad microbiológica que pueda tener el alimento, ¿verdad? ¿Sí? Esa cantidad de agua que pueda tener el alimento disponible para poder sufrir ese tipo de reacciones como tal, ¿sí? De esa manera. ¿Y cuál es el rango de actividad de agua? ¿O de dónde a dónde va la parte esa? 0,1. De 0 a 1. De 0 a 1, es correcto, ¿verdad? De 0 a 1 es el rango de la parte de lo que es el agua. Entonces es una propiedad bastante importante en el sistema alimenticio, ¿verdad? Me va a indicar realmente cómo la actividad de agua, cómo está estructural y químicamente el agua dentro del alimento. Y nosotros comentamos el día lunes de que la mayoría de bacterias a qué actividad de agua no crece. 0 a 0. De menor a 0.90. Es correcto, menor a 0,9. ¿Sí? Y las levaduras y los mohos. Menor a 0.6. Es correcto, de esa manera. Entonces, de esa forma, pues podemos ir viendo que cada uno de los alimentos pues va a tener una actividad de agua. Yo les comentaba a ustedes que productos frescos o la parte de lo que son carnes tienen una actividad de agua entre 0,95 a 1, ¿verdad? De esa forma. Entonces va a ir variando dependiendo del tipo de alimento que podamos ir teniendo. Muy bien. Luego tenemos la parte de lo que son los carbohidratos, ¿sí? En el caso de la parte de lo que son los carbohidratos, en el caso de los carbohidratos, ¿cuáles son las funciones? Bueno, primero, ¿de qué están compuestos o de qué están formados los carbohidratos? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Es correcto. Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuáles son la parte de
lo que corresponde las funciones de los carbohidratos. Dijimos que los carbohidratos son compuestos más abundantes en la naturaleza, los más consumidos también, ¿sí? ¿Cuántas kilocalorías por gramo me aportan? 4. 4 kilocalorías, ¿sí? Son muy abundantes, son muy variados y de esa manera. Pero dentro de las funciones son energéticos, ¿verdad? Nos proporciona esa cantidad que ustedes comentan, ¿verdad? Son fuente de energía para todos esos procesos físicos, para todos esos procesos químicos de la parte de lo que es el cuerpo. También son estructurales, ¿verdad? ¿Sí? Otra de las cuestiones también importantes es de que me sirve de ahorro de proteínas. ¿Por qué? Porque el cuerpo primero comienza a utilizar como fuente de energía lo que me está proporcionando el carbohidrato, ¿sí? De esa manera. Pero cuando es insuficiente, entonces empieza a utilizar realmente la parte de lo que es la fuente energética proveniente de las proteínas. Y cuando se va terminando la fuente energética de proteínas, se empieza a utilizar la parte de lo que son las grasas. Entonces me sirve como un ahorro de proteínas como tal, ¿verdad? ¿Cómo clasificamos los carbohidratos? ¿Cómo los vamos a clasificar? Como monosacáridos, Ajá. oligosacáridos y oligosacáridos. Solo esos dos. Polisacáridos. Ahí está ya. Muy bien. De esa manera, ¿verdad? Tenemos en la parte. Los monosacáridos son los que tienen una unidad, ¿verdad? De la parte de lo que son azúcar. Ahí está la xilosa, que es un azúcar de la madera, ¿verdad? Sí, es un azúcar que lo podemos obtener a partir de la hidrólisis, pero también se puede obtener a partir de la mazorca de maíz, a partir de la misma paja, ¿verdad? De esa manera. También tenemos la parte de lo que es glucosa, tenemos la parte de lo que es la fructosa dentro de estos azúcares como tal, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera. ¿Qué características tienen los monosacáridos? No pueden, son solubles en agua, ¿sí? El sabor pues es dulce, algunos pueden ser amargos, la apariencia que pueda tener, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Vamos teniendo como que algunas características. Luego tenemos la parte de lo que son los oligosacáridos. Los oligosacáridos son como los más importantes di, tri y tetrasacáridos, ¿sí? Los oligosacáridos pues se aprovechan, o el organismo realmente los va aprovechando después de que van sufriendo un proceso de hidrólisis y enzimáticamente y son convertidos en la parte de lo que son los monosacáridos. Y acá tenemos la parte de lo que es la sacarosa, ¿sí? Comúnmente llamada azúcar. La sacarosa pues está formada de la parte de lo que es glucosa y también la parte de lo que es la fructosa, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera. También creo que les había mencionado este término. ¿Se recuerdan qué es este término higroscópico? No, ingeniero. No. Ok. En la parte de lo que es higroscópico es esa capacidad que pueda tener realmente de poder absorber humedad. Absorbe o cede humedad. Pero en el caso de la sacarosa, pues es menos, ¿sí? Higroscópico que la parte de lo que es la fructosa. La sacarosa tiene un enlace bastante lábil al calor, la parte de lo que son los ácidos,
su solubilidad pues es alta, ¿sí? Decime, Garrido. Les dije, ¿qué fue lo que dijo sobre higroscópico? Es la capacidad de absorber, ¿sí? O la parte de lo que es ceder humedad, de esa manera, de esa forma. Ok, entonces lo que les comentaba, ¿verdad? Que es menos higroscópico que la parte de lo que es la fructosa como tal. Tiene esa característica de que su enlace es lábil al calor, ¿sí? Y la parte de lo que es el proceso de ácidos. La sacarosa a la hora de exponerla demasiado tiempo al calor, pues va a sufrir un proceso de caramelización de los azúcares, ¿verdad? Un pardeamiento, pero ese no es un pardeamiento enzimático, es un pardeamiento no enzimático, ¿sí? De esa manera que tienden a caramelizar la parte de lo que es el azúcar como tal, ¿verdad? Los vamos a contener en frutas, ¿sí? Dependiendo del grado de maduración que pueda tener la fruta, pues de esa manera va a estar la cantidad de sacarosa y nosotros venimos y lo podemos determinar a través de este refractómetro que nos va a encontrar la parte de lo que son los grados Brix. ¿Qué hacemos? Colocamos la muestra aquí en este prisma, 2, 3 gotas, ¿sí? De muestra. Bajamos esta tapadera y acá vamos a verlo hacia la parte de lo que es la luz, pero previamente a lo que es hacer ese análisis, nosotros venimos y podemos calibrar este refractómetro a través de qué? A través de la utilización de agua. En lugar de, antes de utilizar la muestra, coloco 2, 3 gotas de agua acá y acá tiene un tornillo y con ese tornillo yo puedo calibrarlo. El agua me aporta 0 grados Brix. Entonces, de esa manera yo vengo y lo veo hacia la luz y veo que está en 0, ¿sí? Y estando en 0, pues entonces lo limpio y le aplico ya la muestra y hago el mismo procedimiento para poder ver si realmente. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar realmente acá? Lo que voy a encontrar es una parte clara con una parte oscura, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a tener. Entonces, donde se separa la parte clara con la parte oscura como tal, voy a realmente a ver qué cantidad tengo de grados Brix o cantidad de sólidos totales. Acá donde ustedes ven que se está separando esta parte clara con la parte oscura, yo veo qué número hay ahí, ¿sí? Y entonces de esa manera voy a decir que esa es la cantidad de sólidos totales que tiene mi muestra expresados como grados Brix. No sé si me explicó o si hay alguna duda con esto. ¿Podría repetirlo otra vez, ingeniero? ¿Cómo Ok, verlo? Por ok, favor. muy bien. Nosotros venimos y les decía que lo que hacemos es colocar la muestra y vamos a encontrar esto a la hora de verlo hacia la luz, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a encontrar realmente? ¿Dónde se separa la parte clara con la parte oscura? Y veo qué número es el que está ahí. Entonces, ese número yo lo voy a expresar como grados Brix y voy a decir que esa es la cantidad de sólidos totales que están presentes en la muestra y lo voy a expresar como porcentaje de azúcar. Vamos a ver un videíto para que pueda quedar más claro. Déjenme ver, vamos a ver un videíto.
David, ¿estás conectado, David? Sí, ingeniero, pero me Ok. quedé en este. Ah, ok, si te vas a cambiar, me decís, yo te doy acceso, ¿viste? Cuando querrás cambiarte. Porque me escribiste ahí, pero no. Muy bien. Bueno. JQS hablaremos sobre los refractómetros. Estos son instrumentos ópticos de precisión que miden en Brix a través del principio de la refracción. De ahí el nombre. Miden el contenido de azúcar, de alcohol o de sal, según sea el tipo. Estos aparatos son utilizables en muchas industrias, como instrumento de medición instantáneo en la producción o en el laboratorio. Disponen de una compensación de temperatura automática y su formato, pequeño y ligero, lo hacen propicio para realizar mediciones in situ. ¿Y cómo se manejan? Aquí les indicamos. Primero, tienen que limpiar y secar cuidadosamente la tapa del prisma. Antes de comenzar con la medición, ponga de 1 a 2 gotas de la prueba en el prisma. Al cerrar la tapa, la prueba se reparte homogéneamente entre la tapa y el prisma. Puede utilizar una pipeta para poner la prueba sobre el prisma principal. Evite que se formen burbujas de aire, ya que esto podría tener un efecto negativo en el resultado de la medición. Moviendo ligeramente la tapa, conseguirá repartir más homogéneamente el fluido de la prueba. Sostenga el refractómetro bajo la luz solar. Podrá ver la escala a través del ocular. El valor se podrá leer entre el límite claro y oscuro. Girando el ocular, podrá ajustar, precisar la escala. Limpiar y secar cuidadosamente el prisma y la tapa después de cada medición para evitar que puedan quedar restos que pudieran afectar futuro. Ok. Ese es un refractómetro de mano, ¿verdad? Es un refractómetro de bolsillo, pero hay diferentes tipos de refractómetro que podemos manejar. Vamos a ver otro refractómetro que es un refractómetro digital, ¿sí? Para que ustedes puedan también tener la idea de cómo se maneja esta parte. El día de hoy quiero presentarles el refractómetro HI 96801 que se diseñó especialmente para medir grados Brix en alimentos. Para empezar, quiero presentarles el equipo y lo sencillo que es manejarlo. Por la parte de enfrente vamos a ver que tenemos una pantalla y que únicamente se maneja con 3 teclas. Y del lado izquierdo vamos a ver que podemos encontrar el área donde se va a depositar la muestra que deseamos medir. Como decíamos, el equipo se diseñó especialmente para medir el azúcar que contienen nuestros alimentos o nuestras muestras. Esto mediante los grados Brix, ya que los grados Brix nos dicen la cantidad de azúcar que encontramos en las muestras. Una vez dicho esto, quisiera revisar con ustedes el proceso de producción de las muestras que vamos a medir hoy. Para empezar, vamos a revisar el proceso de producción del jugo de uva y arándano, la combinación de estos dos frutos. Se empieza por la recepción de fruta, pasando al lavado y la extracción de jugo. Enseguida sigue una clarificación y la incorporación de aditivos. Una vez que se le incorporan los aditivos, se hace la concentración a los grados Brix deseados y después la pasteurización para su próximo envasado. En la norma oficial mexicana NOM 173 nos pide que tenga 10 grados Brix en los jugos de frutas múltiples. Sería este caso porque es una combinación de jugo de fruta y de arándano. El siguiente proceso de producción que vamos a revisar es de la mermelada. Este proceso es más fácil, pero no por eso menos importante. Igual, se recibe la fruta, se hace un lavado y se lleva a cocción. Después se le agregan aditivos y sigue su envasado. De igual manera podemos encontrar una norma oficial mexicana o una NMX, la 131, que nos pide que como mínimo tengan un 64% de sólidos solubles totales.
Los sólidos solubles totales los medimos con grados Brix, ya que son los sólidos que van a dispersar la luz que va a pasar por nuestra muestra. En alimentos, los sólidos solubles totales nos referimos a la sacarosa. Por eso damos por hecho que los grados Brix nos dan la concentración de sacarosa que encontramos en nuestros alimentos. Una vez revisado estos procesos, vamos a hacer la medición con nuestro refractómetro HI 96801. Para realizar las mediciones, vamos a encender nuestro equipo y para empezar tenemos que hacer un blanco con agua. Como les decía, este es el área donde vamos a depositar las muestras. Nuestra muestra no debe de tener ninguna burbuja para evitar mediciones inexactas. Presionamos la tecla 0 y nos va a dar grados Brix 0. Para retirar el agua o cualquier blanco, vamos a ocupar un paño suave para tener cuidado de no rayar nuestro cristal, ya que si nuestro cristal tiene alguna rayadura, esto puede también provocar mediciones inexactas. Si se dan cuenta, lo único que hice fue absorber el agua con el paño. Vamos a empezar por medir el jugo de arándano y uva. Medimos primero la muestra con azúcar. Igualmente, nada más dejamos caer gotas de la muestra y presionamos leer. Nos dice que tiene 13.6 grados Brix. Si recuerdan, la norma nos decía que podía tener 10 grados Brix. Está un poquito pasado de la norma. De igual manera, vamos a retirar, nada más dejando absorber, y enjuagamos con agua. Enseguida realizamos la medición de la muestra light o sin azúcar. Repetimos el método de colocar la muestra y presionamos leer. Nos mide 1.1 grados Brix. Esto quiere decir que, pues obviamente no tiene azúcar. Y se preguntarán por qué sabe dulce si no tiene azúcar. Hay compuestos o aditivos, se les llama, que no son el azúcar, pero que también nos ayudan a endulzar los alimentos, que son los suplementos que comúnmente encontramos o que nos ofrecen para personas diabéticas o si estamos a dieta y queremos guardar la línea, también ese tipo de suplementos nos recomiendan. Es hora de medir las mermeladas. Vamos a utilizar 3 muestras, en este caso es mermelada de fresa, normal, 50% reducida en azúcar y sin azúcar. Una vez que tenemos limpio nuestro depósito de muestra, colocamos mermelada entera o con azúcar y realizamos la medición. Podemos notar que no necesitamos volver a hacer blanco con agua para realizar otra medición de diferente muestra. Estamos midiendo sacarosa en las 2 muestras. Revisamos el resultado y nos da de 65.5 grados Brix. Si recuerdan, en la norma o la NMX de aquí de México, si recuerdan, la NMX de México nos pide que tenga como mínimo un valor de 64 grados Brix. De igual manera, limpiamos nuestro depósito de muestra, enjuagamos con agua y realizamos nuestra siguiente medición de la siguiente muestra. Podemos ver que hasta la consistencia de la mermelada es diferente entre las 3 diferentes muestras.
Colocamos la segunda muestra y presionamos leer. Nos da un valor de 32.5 grados Brix, muy por debajo de los 64 grados que nos pide la NMX. De igual manera, limpiamos nuestro depósito. Siempre debemos tener cuidado con el cristal, porque les comentaba que cualquier rayadura o cualquier mancha que tengamos ahí puede provocar mediciones inexactas. Hacemos nuestra tercera medición con la muestra sin azúcar. Y nos da un valor similar al anterior, 31.6 grados Brix. Nos da menor porque no tienen azúcar. Como podemos ver, los productos que medimos hoy, comparado con las normas que nos rigen aquí en México, cumplen con estos parámetros. Muy bien. Entonces esa es la forma en que se puede determinar, ¿verdad? La parte de lo que son los sólidos totales expresados como grados Brix, ¿verdad? De esa manera, ¿sí? De esa manera lo podemos ir manejando. Otra de las cosas también importantes dentro de la parte de lo que es la sacarosa es que se tiende a ver un proceso de un azúcar invertido. ¿Y qué significa esto? La sacarosa se puede hidrolizar, ya sea de forma química. Si yo vengo, caliento agua, dejo caer azúcar, lo diluyo, por ejemplo, ácido, voy a provocar esa inversión de la sacarosa, ¿sí? ¿Y qué es la inversión de la sacarosa? Es cuando se va a transformar en glucosa y fructosa, o sea que se refiere a ese poder o a ese cambio rotativo durante de la hidrólisis, ¿verdad? Ya sea química o enzimáticamente. Eso es el azúcar invertido, ¿sí? La sacarosa se transforma en glucosa y fructosa. Una molécula de glucosa, una molécula de fructosa como tal. Muy bien. Luego tenemos la parte también de lo que es la maltosa. La maltosa pues está integrada por dos moléculas de la parte de lo que es la glucosa. Acá se va a obtener mediante ese proceso de germinación que se le llama el proceso de malteado. Cuando la cebada se acondiciona, cuando hablamos de acondicionamiento, se le incrementa el porcentaje de humedad que tenía inicialmente, ¿sí? Y lo que va a pasar es de que se van a exponer más la parte de lo que son esos azúcares fermentables, ¿sí? Para poder producir la parte de lo que corresponde a lo que es alcohol, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Entonces, ahí sería la parte de lo que es el malteado. Luego también tenemos la lactosa, que es otro azúcar. Decime, Garrido. ¿Y es verdad que puedo volver a repetir eso de malteado, porfa? Ok. En la parte de lo que es el malteado es cuando la cebada se va a acondicionar. Cuando hablamos de acondicionamiento es de que le vamos a incrementar el porcentaje de humedad que tenía inicialmente. Incorporamos agua. La idea es exponer más la parte de lo que son esos azúcares fermentables que tiene, ¿sí? Para poder realmente producir o transformar esos azúcares en lo que es alcohol. No sé si te queda ahí, Darío. Sí, gracias. Ok, muy bien. Luego tenemos otro azúcar que es la lactosa, ¿sí? La lactosa pues la vamos a encontrar en la leche, ¿verdad? Es un azúcar que tiene galactosa
la glucosa, ¿sí? Hay personas que son intolerantes a la parte de lo que es la lactosa, porque realmente su sistema digestivo carece de una enzima que es la lactasa, que también su nombre es galactosidasa, beta de galactosidasa, ¿sí? Y entonces las personas son intolerantes y les va a ocasionar, por ejemplo, algún tipo de alergia o algún problema estomacal a la hora de poder consumir la lactosa, ¿verdad? Por eso es de que la industria pues ha desarrollado leche a través de libre de lactosa. Lo que hacen es incorporarle la enzima de esa manera para que realmente las personas pues ya lo puedan aprovechar de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Claro, como el agua. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar la parte de lo que son polisacáridos. Los polisacáridos son como los azúcares o esos carbohidratos de gran importancia en la parte de lo que es la industria alimenticia. ¿Por qué? Porque me van a funcionar como un emulsificante, ¿sí? O como un estabilizante. Cuando hablamos de un emulsificante, es que va a unir ácidos grasos, ¿sí? Y el estabilizante, pues, va a unir la parte de lo que corresponde, por ejemplo, agua, más la parte de lo que son sólidos. Si nosotros venimos, preparamos, por ejemplo, un licuado de papaya, y si ese licuado lo dejamos en el vaso, vamos a ver después que se tiende a separar las fases. Se separan los sólidos que se van al fondo y la parte líquida pues va a quedar en la superficie. Entonces, por eso necesitamos incorporarles estos polisacáridos que son gomas o también son hidrocoloides. Gomas o hidrocoloides que lo que hacen es absorber. Si es agua, por ejemplo, absorben agua y le cambian esas propiedades, ¿sí? Le van a cambiar la viscosidad al producto. Ya es esa resistencia, por ejemplo, que tiene un fluido de poderse desplazar. Entonces, en otras palabras, lo que vamos a hacer es colocar ese producto más espeso, que sea más espeso. Absorbe agua, le cambia esa viscosidad, ¿sí? Entonces pueden ser emulsificantes, pueden ser estabilizantes, dependiendo en el medio en el cual lo voy a ir incorporando. Si lo voy a incorporar en un medio en el que es grasa, vamos a tener un emulsificante. Si no hay grasa, va a ser un estabilizante. De esa manera, ¿para qué me sirve? Incrementar realmente la parte de lo que es el volumen y evitar que hayan separación de fases. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de lo que son los néctares? En el caso que ustedes, por ejemplo, compran un néctar de frutal o un néctar Kern's y dice agítese antes de consumirlo, porque los sólidos también de igual manera se tienden a ir precipitando, pero ellos lo que hacen es agregarle esta goma, este hidrocoloide que es carboximetil celulosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen es incorporarle ese hidrocoloide para poder hacer más volumen. O sea, voy a obtener mayores rendimientos, voy a reducir mis costos de producción porque le estoy agregando más agua. Y el carboximetil o el hidrocoloide lo que va a hacer es hacer que esa agua cambie de viscosidad
y que nosotros veamos a la hora de consumir el producto como que el producto tuviese más cantidad, por ejemplo, de pulpa, ¿sí? Decime, Garrido. Eso pasa como en las naranjas que venden en los supermercados, que se miran que las naranjotas y cuando uno las prueba todas feas. Esa es una de las cosas importantes a la hora de poder uno, por ejemplo, ver porque un producto puede ser atractivo, como vos decís, en su color, en su tamaño, o lo mismo pasa con, por ejemplo, ustedes han tenido la oportunidad de comprar, por ejemplo, una bebida como aquella de naranja, de squeeze, y que le miran el color, pero cuando ya la consumen, pues ya no es atractivo realmente para consumir. Germán, decime. O sea, lo que hace es aumentar la viscosidad o disminuir la viscosidad. Aumenta, lo va a poner un poco más espeso, ¿verdad? De esa manera. Entonces, le cambia esas propiedades como tal. Y lo que va a hacer es de que vengas y sintas como que tuviera más cantidad, por ejemplo, de pulpa, ¿verdad? En esa parte. Bueno, también esto se puede hacer a través de un proceso mecánico, a través de la parte de lo que es un homogenizador, para homogenizar la muestra. El homogenizador lo que va a hacer es, por ejemplo, tiene, por decirles, un disco, por ponerles el ejemplo de esa manera, que tiene perforaciones, ¿verdad? Y esas perforaciones son del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, si vamos a homogenizar leche, la leche tiende, por ejemplo, a separarse la crema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pasa por ese homogenizador. Entonces, ese disco lo que va a hacer es el flujo va a topar en ese disco y rompe los glóbulos grasos. Y a la hora de romper los glóbulos grasos, los va a dejar de un solo tamaño, evitando de que haya esa separación de fases como tal, ¿verdad? ¿Sí? De esa forma. También es importante, por ejemplo, los emulsificantes como la carragenina, ¿sí? Que es otro emulsificante que también se utiliza mucho en la parte de lo que son embutidos. Mucho en la parte de lo que son los embutidos. Y no solo carragenina, también se utiliza la proteína texturizada de soya, que funcionan como un emulsificante. Si ustedes compran, por ejemplo, un chorizo en el mercado, lo llevan, ya cuando lo van a cocer o lo van a freír, ese chorizo tiende a perder su tamaño. Pierde la grasa, se encoge, diríamos, ¿verdad? Mientras si ustedes compran un chorizo a nivel industrial, diríamos, ¿qué es lo que sucede? El chorizo va a mantener ese tamaño. Decime, Pablo. Ingeniero, solo la carragenina es un hidrocoloide. Es correcto. Sí, son hidrocoloides, ¿sí? Que es más utilizado en la parte de son productos cárnicos, como también la carragenina se utiliza, es el único hidrocoloide o el más efectivo en que puede mantener unido lo que es la cocoa en las bebidas estas como el chacalaca, que son bebidas preparadas a partir del lactosuero más el sabor a cocoa, por ejemplo. Entonces, evita que se separe la parte de lo que es la cocoa, se separen las fases, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el uso de esos hidrocoloides es mantener unidos, ¿sí? O mantener unidas esas partículas, evitar que haya un proceso de separación como tal. También tenemos la parte de lo que son los alginatos de sodio, que son otros hidrocoloides, ¿sí? En el caso del alginato de sodio, estos se utilizan mucho
en la parte de lo que son las bebidas como la cerveza. Que la cerveza también, las proteínas se tienden a precipitar y se empiezan a separar después ya de los 80 días de envasado. Entonces se le agrega el alginato para poder mantener esas fases como tal, ¿sí? Luego tenemos también la parte de lo que son las pectinas. Las pectinas pues son gomas, ¿sí? Tienen diferentes grados, por ejemplo. El grado es como el poder de gelificación al cual van a darle esa característica. Ustedes vieron, por ejemplo, en el video la parte de lo que son las mermeladas. Esas mermeladas utilizan, por ejemplo, pectinas para poder tener una mejor viscosidad. Por supuesto que podríamos preparar mermeladas a nivel casero sin el uso del hidrocoloide. Lo único que va a hacer es que los rendimientos van a ser mucho más bajos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces estas pectinas pues las podemos encontrar en frutos cítricos. Decime, José. Y ¿será que puedo volver a repetir lo de alginatos de sodio, por favor? Ok, lo que les decía con los alginatos es de que estos se utilizan más en la parte de lo que son la bebida como la cerveza. Y les comentaba de que las proteínas tienden a precipitarse. Las proteínas, por ejemplo, de la cebada se tienden a precipitar y entonces va a haber como sólidos en suspensión en la parte de lo que es la cerveza después de 80 días. Por lo tanto, lo que se hace es agregarle este hidrocoloide para poderlo mantener estables, por decirles, hasta la parte de lo que son los 90 días en los cuales es el tiempo de vida de la cerveza como tal, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, les comentaba que las pectinas las podemos obtener a partir de frutas, ¿verdad? Frutas cítricas, podemos obtener a partir de las manzanas también, ¿verdad? ¿Sí? Y que tienen diferente grado de esterificación o el grado en el que realmente el producto pueda ser, darle esa consistencia. ¿Sí? Vamos a tener también la parte de lo que es, por ejemplo, goma guar, vamos a tener goma xantán, que son los hidrocoloides, la goma algarrobo, ¿sí? Hay diferentes tipos de hidrocoloides, la gelatina también, ¿verdad? Que se utiliza. Algo importante es de que estos hidrocoloides necesitan ciertas condiciones para poderse activar. Y una de las condiciones importantes es la temperatura. Entonces es importante que nosotros, por ejemplo, si voy a agregar, le voy a colocar el ejemplo de las pectinas. Si yo vengo y voy a agregar pectinas para poder elaborar una mermelada, vengo y agrego, por ejemplo, por cada gramo de pectina que yo voy a mezclar, ¿sí? Voy a agregar 8 gramos de azúcar. Y lo diríamos ahí, lo voy a diluir, ¿sí? En esa parte, para evitar de que se me vayan a formar grumos. Entonces vengo, lo mezclo en seco, mezclo el azúcar con la pectina y luego lo voy a aplicar a la mezcla que tengo de fruta más azúcar. Lo voy mezclando de una forma lenta y que eso se mantenga caliente o esté hirviendo, de manera que pueda diluirlo y evitar que se me vayan a formar grumos o esos bodoques de pectina difíciles de poderlos disolver después. ¿Sí? Entonces, de esa manera. En el caso, por ejemplo, de la parte de lo que son estos productos, se mezclan diferentes hidrocoloides para poder tener esa característica que se requiere de formar un gel, de darle la consistencia, de que el producto pueda gelificar como tal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda? No hay dudas, muy bien. Ahora una pregunta. ¿Cuál es la fuente que se utiliza
como reserva energética en los vegetales. ¿Cuál es esa fuente de reserva energética? Tanto vegetales como la parte de lo que son los animales. Pero veamos primero los vegetales. ¿Alguien? Almidón, no. El almidón, es correcto, ¿verdad? La parte de lo que es el almidón, ¿sí? Entonces, el almidón también es otro hidrocoloide. Lo único que hay que tener cuidado con la cantidad de almidón que le puede incorporar. Ese almidón lo puedo incorporar en lo que son productos, por ejemplo, como las salsas, como las mermeladas. Decime, Gabriel. Nada más para informarle, dije que me escribió la compañera Fabiana Arriola que tiene problemas de internet y la sacó de la reunión el internet. Ok, gracias, Garrido, ¿oíste? No. Muchas gracias. Bueno, entonces, alguien escribió en el chat, vamos a ver. Bueno, entonces, ese almidón se mezcla. Por ejemplo, puede ser un almidón de maíz, puede ser un almidón de papa, puede ser un almidón de yuca. El ama de casa, por ejemplo, cuando prepara un recado, trata de espesar esos recados, ¿verdad? Entonces, para que tengan idea más o menos qué es lo que hace los hidrocoloides, ¿verdad? Cambiar esa característica en la parte de lo que es los almidones. Pueden haber almidones naturales, almidones nativos, ¿verdad? Cuando habla, almidones nativos o naturales y almidones modificados. Cuando se habla de un almidón modificado, es aquel en que se le cambian sus propiedades. ¿Para qué? Para hacerlo más resistente a temperatura, para hacerlo más resistente a condiciones como el pH, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera. Muy bien. ¿Y cuál es la reserva energética en los animales? Las grasas. Las grasas. Ahí se almacena, pero hay glucógeno, ¿verdad? Que el glucógeno es la fuente de reserva energética, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Les voy a colocar el ejemplo en la parte de lo que es el proceso de sacrificio de los animales. Entonces, el glucógeno es un polisacario de reserva energética animal, ¿sí? Lo vamos a encontrar en la parte de lo que es el músculo, ¿sí? Y su proceso metabólico se va a emplear o se emplea como una fuente de glucosa, ¿verdad? Que va a producir ATP y la parte de lo que es el ácido láctico. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un proceso de sacrificio de la parte de lo que son los animales? Los animales, si son trasladados en condiciones inadecuadas, trasladamos un animal en horas, por ejemplo, muy calurosas, o que el animal entre en riña con otro animal, ¿qué es lo que va a pasar allí? Va a empezar a utilizar esa reserva energética y por lo tanto va a empezar a producir ácido láctico. Entonces, cuando ya llega el proceso de sacrificio, ya no hay producción de ácido láctico porque ya no tiene reserva energética. Entonces, ¿qué es lo que me va a provocar? Me va a provocar una carne de FD, una carne un poco oscura, una carne seca, una carne firme, que ya no es atractiva realmente para la parte de lo que es el consumidor. Y además de no ser atractiva, pues va a ser una fuente en el que los microorganismos se puedan desarrollar fácilmente, los microorganismos puedan crecer fácilmente allí, ¿sí? Pero también se da que, por ejemplo, cuando en el sacrificio, ustedes han visto, por ejemplo, que en el proceso de insensibilización al animal, la persona viene, toma un hacha y con el cabo del hacha le da un golpe frontal para insensibilizar al animal. Pero ¿qué es lo que sucede si el animal o la persona no tiene esa habilidad? El animal no cae, no queda inconsciente. Entonces él está dando varios golpes y
el animal empieza a estresarse, ¿sí? Por eso es muy importante el bienestar animal. El animal se empieza a estresar y ¿qué es lo que va a provocar? Que empiece a haber producción de ácido láctico y por lo tanto el pH tiende a bajar y eso me va a provocar que tenga una carne pálida, suave y exudativa. O ustedes en alguna literatura lo van a encontrar así de esa manera también, ¿verdad? Suave, pálida, exudativa o pálida, suave y exudativa, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan? Andy, ¿te recuerdas cuál es el análisis de calidad más importante para la tecnología de alimentos? Andy Galvez. Andy no está en la jugada, Andy deja conectado y se va por otro lado. Actividad de agua, dice la señorita. Ok, actividad de agua, muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Que ese es el análisis de calidad más importante. En los productos cárnicos, el análisis de calidad más importante es el pH, ¿sí? Porque a través del pH voy a tener una carne DFD, voy a tener una carne suave, pálida, exudativa o una carne normal. Entonces, según la glucólisis, según la forma en que el animal ha sido tratado antes o durante su proceso de sacrificio, eso me va a ocasionar que pueda tener características de ese tipo de carne. ¿Alguna duda? Disculpe, ¿qué dijo que significaba DFD? DFD es una carne firme, es una carne oscura, es una carne seca. Gracias. Muy bien, estamos entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, la aplicación de estos hidrocoloides, de estos polisacáridos en la industria de alimentos es diversa, lo puedo utilizar en los helados, por ejemplo, ¿sí? Hay emulsificantes naturales, por ejemplo, como el huevo, que se utilizan aparte de lo que son helados. Puedo utilizarlo en los aderezos, en las bebidas, en las mermeladas, en productos cárnicos, ¿sí? En las salsas. De esa manera podemos utilizar realmente diferentes tipos de la parte de lo que son estos hidrocoloides, que lo que hacen es ser como una especie de extensores, aumentan el volumen, reducen costos de producción. Muy bien, vamos a dejar los carbohidratos y vamos a entrar a la parte de lo que son las proteínas. Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Y la mayoría contiene azufre, ¿sí? Son esas biomoléculas formadas básicamente por estos elementos, ¿verdad? ¿Sí? Estas proteínas pues van a conservar esa su actividad biológica solamente cuando mantienen una temperatura adecuada, porque si no lo que va a suceder también es de que se va a desnaturalizar, ¿sí? Se van a desnaturalizar esas proteínas como tal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de las proteínas en los organismos? Brandon. Tal vez aumentar la incrementación de masa muscular. Ok, son estructurales, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sirven como tejidos de sostén. También me van a servir como transporte, ¿sí? ¿Cuántas kilocalorías me proporcionan las proteínas? Ajuchán Morales, No, ingeniero, no sé. ¿no? No, ingeniero. Ok. ¿Alguien sabe? Garrido. No, Inge, ahí sí le quedó mal. Ok, alguien escribió en el chat. Vamos a ver quién escribió en el chat. Vamos a ver qué escribieron en el chat. Muy bien.
Menos que los carbohidratos, dice. También son Freddy. 4 kilocalorías por proteína, ingeniero. Ok, ahí está. Miguel también lo había escrito en la parte de lo que es el chat. Y también alguien más lo escribió. También lo escribió Nairo. Muy bien, me va a aportar. Decime, Garrido. Inge, pero en los carbohidratos también son 4 kilocalorías. Me proporciona la misma cantidad de carbohidratos. Es lo mismo, la misma cantidad me proporciona de 4 kilocalorías por gramo. Entonces, una de las funciones es almacenamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, ¿verdad? Que en el caso de que se agota la fuente a partir de carbohidratos, entonces se empieza a utilizar esa función energética que pueden tener las proteínas. Pero también las proteínas son catalíticas, son enzimas, ¿verdad? Que pueden acelerar hasta más de 1 millón de veces una reacción. Esa reacción puede ser benéfica o no puede ser benéfica, dependiendo, ¿verdad? Del producto, puede ser benéfica o negativa, dependiendo del tipo de proceso que yo esté desarrollando. Si voy a hacer un proceso de fermentación, pues ahí va a ser benéfica que se acelere, ¿verdad? Pero en otros procesos, pues no me va a ser beneficiosa, como en el caso que les decía, de la parte de lo que son los procesos de pardeamiento, ¿verdad? En lo que necesitamos inactivar la enzima de manera que no me vaya a perjudicar esas características. También tenemos reguladores, ¿verdad? También las proteínas son reguladores, ¿sí? Formación de jugo digestivo, de esa manera. Me sirven como transporte, como ustedes decían, como el oxígeno, como la hemoglobina. Estructurales como el colágeno, como la queratina, ¿sí? De esa manera son estructurales. En las enzimas, pues vamos a tener enzimas de oxidorreducción, vamos a tener enzimas de transferencia o transferasas, ¿sí? Transporte, tenemos la hemoglobina, la mioglobina, pero también tenemos algunas proteínas que nos van a servir como de contracción muscular, ¿sí? Y en esas, pues vamos a tener la parte de lo que es la actina, que es una proteína que la encontramos en la parte de lo que son productos cárnicos. Cuando ustedes hicieron su trabajo, estuvieron revisando la parte de lo que son los pilares de la seguridad alimentaria, ustedes vieron el cuarto pilar que hace mención que alto valor biológico. La actina se caracteriza por eso, tener un alto valor biológico, ¿sí? Y también tenemos la parte de la miosina, que la miosina tiene una alta capacidad para poder retener agua, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Entonces, la actina, un alto valor biológico, o sea que cuando hablamos de alto valor biológico, la capacidad de poderla aprovechar por el cuerpo, ¿verdad? De forma adecuada, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ir teniendo diferentes tipos de proteínas en la parte de lo que son los alimentos, ¿verdad? Tenemos proteínas, por ejemplo, de reserva, como la ovoalbúmina, como la caseína, como la lactoalbúmina, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito con respecto a la parte de lo que es la proteína que tenemos en la leche. ¿Cuál es la proteína que está en la leche? Esas proteínas caseína. La caseína. es la caseína, es correcto, ¿verdad? Entonces tenemos las proteínas lácteas, ¿verdad? Que en este caso pues estamos hablando de la parte de lo que es la caseína, ¿sí? Que tenemos caseína, por ejemplo,
20% en proteínas del suero, y por eso es de que el lactosuero, lo que separamos después de producir el queso, pues si lo calentamos requesón o queso ricota, ¿verdad? La caseína tiene una característica que se tiende a precipitar, y se precipita, por ejemplo, por métodos enzimáticos, o sea, se puede hacer por la parte de lo que son las enzimas, y la enzima que precipita la caseína es la renina, ¿sí? La renina pues necesita ciertas condiciones, como la parte de lo que es la temperatura entre 32 a 38 grados para poderse precipitar. Lo ideal es 35 grados para precipitar durante un tiempo que puede ser entre 40 a 45 minutos, ¿sí? En la parte esa. Entonces ustedes se encuentran, por ejemplo, en el mercado, los que son productores de leche, que preparan su queso, no utilizan, por ejemplo, el cuajo líquido, sino lo que utilizan es pastillas de cuajo, que son siempre, ¿verdad?, que tienen renina, y le agregan pastillas que pueden ir desde 25 hasta 50 litros, ¿verdad? Pero comúnmente en la industria se utiliza la renina o el cuajo líquido, ¿sí? Y ese cuajo líquido se utiliza en una relación de 1 a 10.000. ¿Qué significa esto? Significa que un cc o un ml de renina va a coagular 10.000 cc, ¿sí?, de leche. O comúnmente lo van a encontrar ustedes que dice 1 a 10. Técnicamente se dice 1 a 10.000, pero comúnmente lo encuentra uno que dice 1 a 10. ¿Qué significa? Un cc va a coagular 10 litros de leche, ¿sí? De esa forma. Entonces se le aplica el cuajo a esa temperatura ideal de 35 grados, se mantiene en esa temperatura durante 40, 45 minutos. Se puede hacer una prueba, ¿verdad? Una prueba para poder ver si hubo coagulación o no hubo coagulación, ¿sí? Y determinar si se hace el corte de la cuajada como tal. Entonces tenemos un cuajo líquido. Decime, José. ¿Cómo dijo que era la relación, Inge, del cuajo líquido? Ajá, es 1 a 10.000. O sea, un cc de cuajo te va a coagular 10.000 cc de leche. Y que comúnmente lo dicen en la parte 1 a 10. O sea, un cc te va a coagular 10 litros de leche. Ingeniero, Decime, Germán. digamos, yo hubo un tiempo que sí trabajé con leche, pero digamos, en esa temperatura yo lo que hacía era calentarla, pero digamos, en el momento de cuaje va a afectar algo en cuanto a la calidad de la pastilla y todo eso, porque yo utilizaba más tiempo, o sea, eran un par de horitas o algo así, no los 40 o 45 minutos. Bueno, sí va a depender, por ejemplo, de la calidad de pastilla. Vos vas a encontrar pastillas que te pueden costar 1 quetzal, hasta pastillas que te pueden costar 2 o 5 quetzales, ¿verdad? Entonces, dependiendo mucho la calidad. Lo único que sí es cierto es de que en la farmacia te venden una pastilla y te dice que son para 50 litros, pero no te coagula 50 litros, ¿sí? Te va coagulando 30, 25 litros, dependiendo. O sea, si es una pastilla de buena calidad, sí te lo va a hacer de esa manera, ¿verdad? Pero sí, ahí va a depender mucho la calidad de esa pastilla. Si vos vas a utilizar cuajo líquido, vas a utilizar este tiempo. O puedes utilizar hasta menos tiempo, ¿verdad? Entonces, hay varias condiciones, ¿verdad? Una es la temperatura, ¿sí?, a la cual vas a mantener ese producto o la leche como tal para poder obtener la coagulación, ¿sí? Si la temperatura no es adecuada, vas a tener problemas. Hasta la cuajada te puede quedar una cuajada muy débil o que no te vaya a coagular completamente. Entonces ahí tenés que ver varios parámetros, ¿verdad? Y uno de esos es temperatura, que es lo que necesita realmente para poder hacer ese proceso de coagulación. Pero digamos, yo también utilicé cuajo líquido, pero el problema es que si se le echa así, como que bastante también se acidifica, se pone ácido, o sea,
si se le echa más, o sea, obviamente va a ser menos tiempo, pero se pone ácido. Entonces, sí. Ajá, dependiendo, ¿verdad? En la parte. Comúnmente uno puede hacer, bueno, cuando compras tu cuajo líquido, lo ideal es que pidas una ficha técnica en donde te va a indicar la parte que es la cantidad de leche que te puede coagular por cc de cuajo. Se pueden hacer pruebas para poder encontrar ese poder de coagulación y hay una fórmula para poder decir cuánto te va a coagular realmente esa parte. Pero lo que vos decís es cierto. Por ejemplo, si vos le vas a agregar mucha cantidad, lo que tenés que hacer es una cuajada, pero en menos tiempo. ¿Por qué? El problema es de que el tiempo en que tardes vos el producto a esa temperatura, lo que va a hacer es que el azúcar de la leche se empieza a convertir en ácido láctico y se tiende a acidificar, ¿sí? Entonces, y depende del tipo de queso que vos vayas a hacer, porque por ejemplo, si vas a preparar un queso de pita, sí necesitas que se acidifique más, ¿sí? Para poder darle esa consistencia de elasticidad del queso como tal, ¿verdad? Que el queso se pueda fundir a la hora de ponerlo en una tortilla y ponerle calor, ¿verdad? Va, gracias. Muy bien. Bueno, entonces de esa manera, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es solicitar la ficha técnica y ver realmente cuánto es. Comúnmente los cuajos líquidos es esto, 1 cc para cada 10 litros de leche. Bueno, entonces ahí es una enzima que es la renina que hace ese proceso de coagulación, o lo podemos hacer el proceso por acidificación, ¿sí? También, ¿qué es lo que sucede con el queso, ese queso ricota o requesón, ¿verdad? Como se llama. ¿Qué es lo que pasa con esto? Después de haber obtenido, separamos la parte de lo que es el lactosuero, y ese lactosuero yo lo puedo llevar a calentarlo a 80, 90 grados, punto de ebullición, ¿sí? Y le puedo agregar ácido, le puedo agregar, por ejemplo, ácido láctico, ¿sí? Le puedo agregar, por ejemplo, ácido acético, o sea, el vinagre, o le puedo agregar también la parte de lo que es el ácido cítrico, ¿sí? Y voy a lograr coagular la parte de lo que es la caseína que está presente en el lactosuero, ¿sí? Voy a lograr obtener la parte de lo que son esas características. Entonces, puede hacerse a través de enzimas, puede hacerse a través de acidificación o puede hacerse a través de un proceso mixto, ¿sí? Cuando hablamos de un proceso mixto, estamos hablando que le podemos agregar ácido y también le podemos agregar la enzima para poder lograr obtener ese proceso de coagulación. Decime, José. ¿Y qué será que puede volver a repetir ese proceso de acidificación? Ok, muy bien. Les comentaba que la caseína de igual manera se puede precipitar por medio de un método de acidificación, y ahí se utiliza mucho este método de acidificación cuando el lactosuero, después de haber obtenido el queso, se separa, hay un proceso de filtración y obtenemos la parte de lo que es el lactosuero que aún tiene caseína, y lo que hacemos es llevarlo a calentar, se calienta o 80, 90 grados Celsius o punto de ebullición, y se le agrega, mucha gente a nivel artesanal pues no le agrega ácido, pero si necesitamos obtener mayor rendimiento, le agregamos ácido. Entonces lo que vamos a hacer es precipitar la caseína que aún está ahí, ¿sí? Y poder obtener este queso ricota o el requesón, ¿verdad? Y los ácidos que podemos utilizar es ácido láctico, ácido acético o ácido cítrico, ¿sí? De esa manera. Bueno, luego tenemos la etapa mixta.
en la etapa mixta es utilizar o combinar la parte de lo que son esos métodos, ¿verdad? Voy a combinar el método tanto de enzimas como el método de acidificación. Y esto se utiliza mucho en lo que es los quesos, que sea el queso de pita o ese queso Oaxaca, en el que algunos a nivel, por ejemplo, artesanal, dejan la leche de la tarde, por decirles, a temperatura ambiente. Entonces ahí se va a empezar a acidificar la leche, ya va a tener una acidez un poco más alta. Y ¿qué es lo que van a hacer? Le agregan después el cuajo o la enzima o la pastilla para poder lograr obtener ese queso de pita, ¿verdad? O ese queso Oaxaca como tal, ¿sí? ¿Alguna duda? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, otra proteína que también tenemos son las proteínas de los cereales, ¿sí? En la parte de lo que son las proteínas de los cereales como tal, si nosotros hablamos de una harina de trigo, por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos gluten, ¿sí? Y que hay personas que también son intolerantes al gluten, que les puede provocar alguna alergia el consumo de la parte de lo que son el gluten, ¿sí? Comúnmente la harina de trigo está constituida por un 9 hasta un 12+1% de proteína, ¿sí? Y de esa cantidad de proteína que tiene, el 85% de eso tienen una propiedad de que a la hora de que nosotros empezamos a incorporar agua, ¿sí? Vamos a formar el gluten, vamos a formar esa elasticidad a través del proceso de amasado de la harina. Entonces, y eso va a tener esa capacidad, por ejemplo, de poder retener gases. Entonces, este 85% de proteínas son aquellas proteínas que comúnmente se le forman masa. Son aquellas proteínas insolubles como la gliadina, ¿sí? Y la glutenina, ¿sí? Que son las que en contacto con el agua tienden a formar una red que atrapa esos granos de almidón, ¿sí? Y van a formar la parte de lo que es el gluten. Y esto es lo que hace intolerantes a algunas personas. Decime, Gabriel. ¿Qué representa de 9 a 13%? Esto es el porcentaje de proteínas que están presentes en este caso estamos hablando de la parte de lo que es el trigo, ¿verdad? El trigo tiene más o menos en ese rango de proteína, ¿sí? Entonces, les comentaba que de esto, el 85% tienden a forman masa, ¿sí? O sea, son esas proteínas que les decía que son insolubles, como la gliadina, la glutenina, que a la hora de poderles incorporar agua, me van a formar, ¿sí? Me van a formar la parte de lo que es el gluten. Forma el gluten y que las personas pues son intolerantes a esto, a la gliadina y la glutenina, ¿sí? Entonces hay personas que no pueden consumir, por ejemplo, gluten porque les va a provocar una alergia como tal, ¿sí? Y luego el otro 15% son proteínas que no forman masa. Son aquellas proteínas solubles que no van a formar gluten y entre ellas pues vamos a tener albúmina,
y la parte de lo que son las globulinas. ¿Sí? Y también vamos a tener la parte de lo que son los péptidos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, personas que son intolerantes, pues tienen que consumir cereales o otros productos que no le vayan a aportar, por ejemplo, gluten, ¿verdad? Como el arroz, como la parte de lo que es la papa, el maíz, el sorgo, ¿verdad? Que son fuentes que no van a tener la parte de lo que es la gliadina y la glutenina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? No se escucha. Estamos claros. Pienso que Ingeniero, sí. yo tengo una duda, por ejemplo, si hay ¿cuáles serían los alimentos que tendrían gluten en este caso? Ajá. En el caso, el más común que vas a encontrar es la harina de trigo. ¿Ok? La harina de trigo va a tener gluten. Y ahí el maíz pues no tiene gluten, la papa, la parte de lo que es el arroz. Entonces por eso es de que vas a encontrar, por ejemplo, ahora en el mercado galletas a base de arroz, o también hay galletas de maíz para personas que son celíacas. Se le llaman celíacas a esta enfermedad, ¿verdad? O esa intolerancia que puedan tener realmente a la parte de lo que es el gluten como tal. Entonces, tanto el gluten como la lactosa pues son alérgenos que hay que declararlos en la parte de lo que es el etiquetado, de manera que si una persona viene y va a consumir un producto de estos, pues va a saber que pueden haber restos de gluten, porque posiblemente en la línea de producción el producto que se esté elaborando se haya elaborado otro producto que pueda tener gluten, y si no hay un buen proceso de limpieza, esto me va a provocar que realmente puedan quedar restos o trazas. Entonces es común uno encontrar en el etiquetado que le diga puede contener trazas de alérgenos, ¿verdad? De manera que le están dando como una advertencia al consumidor, ¿verdad? De que no debe, si es alérgico, pues no debe de consumir, si pueden haber trazas, por ejemplo, de leche, o trazas, por ejemplo, de trigo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Y así como esa intolerancia que se tiene, por ejemplo, a la lactosa, ¿se podría como que curar, ingeniero? Ajá. ¿O no se puede? Fíjate que hay muchos estudios que indican de que vos venís y puedes como ir adaptando un poco tu organismo. Y te venden algunas enzimas que te pueden ayudar a esa parte. Te voy a contar una anécdota de un egresado de la escuela, que él, en la parte de lo que era el módulo, en la parte de lo que era la práctica de este curso, él me dijo, mire, fíjese que yo la verdad soy intolerante a la parte de lo que es la lactosa, pero en el proceso de elaboración, pues, del queso hay que hacer un proceso de amasado, hay que hacer un proceso de llenado de las bandejas. Y él me dijo, mire, le voy a demostrar que solo con tocar la leche y el queso a mí me da alergia, ¿verdad? Y entonces, y exactamente, él vino y empezó a llenar bandejas, que lo hacíamos de forma manual, y pasado un tiempo me mostró, ¿verdad?, la alergia que tenía.
Bueno, lo curioso de este joven que se fue a la parte de lo que es el Zamorano, se fue a estudiar a agroindustria y luego se fue a Estados Unidos a tener una su pasantía. Entonces él se fue a la parte de lo que son lácteos a trabajar su pasantía que tienen que hacer. Y entonces yo le dije, estando ahí, le dije, y si vos sos alérgico y todo, entonces él me dijo, fíjese que fui adaptando nuevamente a la parte de lo que es mi organismo y empecé a consumir leche en pequeñas cantidades, me dijo. Creo que uno de los problemas que yo tenía, me dijo, es de que en mi casa no consumíamos derivados lácteos y entonces creo que mi organismo como que no lo toleraba, pero de esa manera lo fui consumiendo después de que vine acá poco a poco y realmente ahora no tengo problemas con alergia, pero no lo consumo en exceso, pero como que su organismo se fue adaptando. Va a depender mucho realmente qué tanto esté ese proceso, porque si vos hablas con gente que dicta cursos que son productores, por ejemplo, de leche, te van a decir que es cuestión de que adaptes, pero hay estudios en los que demuestra que sí, personas que realmente son intolerantes y que no pueden soportar la parte esa, ¿verdad? Y no vas a lograr tener un cambio de adaptar esa lactosa como tal, ¿sí? No sé si hay algo más. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Si no hay dudas, pues solo quisiera hacer una... ¿Cuáles son las proteínas estructurales? Anderson Castro, decime una proteína estructural. Anderson, a ver si no está durmiendo. Yo si está lloviendo por allá. También duerme. Sí, ingeniero. Ah, acá está, Anderson, muy bien. ¿Te recordás de alguna proteína estructural que mencionamos? Proteína estructural. Ajá. ¿De dónde sos, Anderson? De la capital, zona 6. Ok, ok. Gracias, Campos, por responder. Puede ser el colágeno. Es correcto, puede ser el colágeno, ¿verdad? En la parte de lo que son estructurales. Muy bien. Veamos, vamos a ver a quién le preguntamos. Vamos a ver a Juchan Morales. ¿De dónde sos, Juchan? De Quiché. No, ingeniero, que Tecpan. Ah, Tecpan, pensé que era de Quiché. ¿De transporte? ¿Cuáles son proteínas de transporte? Luego que tengo toda la hemoglobina, podría ser un ejemplo. Ajá, sí, la hemoglobina es un ejemplo, ¿sí? Veamos, para ir terminando, vamos a ver, Casia Junior, de contracción muscular, proteínas de contracción muscular. Casia no está en la jugada. Sí, ingeniero. Ah, perdón, Es que- sí estás, no tengas fe. No veía que activabas tu micrófono. ¿Cuéntame? Sí, de contracción muscular. No recuerdo, ingeniero. Ok, ¿alguien recuerda? Germán Garrido. No, ingeniero, te estoy intentando recordar también, pero no me acuerdo de ninguna de esas. Ok. Yo dije que es la actina y miosina. Es correcto, de esa manera, ¿verdad? Ajá. Alguien había levantado la mano, pero no lo logré detectar, la bajó rápidamente. Ahí está Anderson, que contestó actina. ¿Sí? ¿Quién era que había levantado la mano? Yo lo había levantado, pero no aparece la respuesta. Ok, gracias, Miguel. Muy bien. De reserva. De reserva. Vamos a preguntarle a quién le preguntamos. Sergio. ¿Estás ahí, Sergio?
Ingeniero, creo que a Sergio se le traba la pantalla. Ah, se me traba la pantalla, Sergio. Está durmiendo, Sergio, creo. Gracias, oíste. Muy bien. Contame. No, para responder creo que sería la albumina. Ajá, ahí tenemos la ovoalbúmina, ¿verdad? Ovoalbúmina, la lactoalbúmina, la caseína, la parte de lo que es la gliadina, ¿sí? Y esta sí se la voy a preguntar a Garrido. Garrido tiene que saberla. Garrido, y una hormonal que estimula, por ejemplo, la parte de lo que es la producción de la leche. La caseína. No. Vamos, Germán. Tampoco me la sé, ingeniero. Es la oxitocina. La oxitocina es la que es una hormonal, ¿verdad? Que lo que hace es estimular esos alveolos, esas glándulas para que se pueda realmente hacer la secreción de la parte de lo que es la leche. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, lo vamos a dejar y continuamos el viernes para poder terminar el tema